Esta historia le sucedió a una seguidora del canal cuando tenía 17 años, en la década de los años 70. Irene, como así la llamaremos, era una estudiante de notas de sobresalientes y con un futuro muy prometedor. Aunque no le faltaban amigos, gustaba de quedarse en casa para leer o simplemente acompañar a su madre y a su hermana cuando compartían vida en el salón. Sin embargo, no todo era fantástico en la vida de Irene, tal y como me comentó. Su casa era su hogar y allí le gustaba pasar largas tardes estudiando, leyendo o simplemente escuchando música. Sin embargo, su casa también era su peor miedo, aunque cueste de creerlo. Algo no parecía ir bien entre las paredes de aquel piso, en una ciudad de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Fue un suceso que se alargó tanto en el tiempo que Irene llegó a ponerle nombre: la mímica. Este es su relato. Todos tenemos algún amigo o familiar que ha tenido una experiencia paranormal. Crea o no en ellas. Muchas veces, nosotros mismos las hemos experimentado. Estas son algunas de ellas. Te puede ocurrir en cualquier vivienda, en cualquier barrio, en cualquier ciudad. El misterio no entiende de lugares predilectos. Si quieres compartir tu experiencia, recopilamos y subimos en vídeo todo tipo de testimonio paranormal. Para asegurar el anonimato, cambiamos el género de sus protagonistas, la edad y los nombres. Solo tienes que escribirnos a esta dirección de email. Bienvenidos al canal Butifighter. Estos son testimonios paranormales. Últimamente he estado pensando mucho en ello, y este canal me brinda la oportunidad de compartir mi historia con gente que, como yo, disfruta del misterio. Siempre he sido curiosa, pero el misterio no hace gracia cuando lo vives en tus propias carnes, o al menos eso pienso yo. Cuando tenía 17 años, durante casi el año entero en el que recién acabé BUP y comenzaba COU, por eso lo recuerdo bien, comenzaron a suceder cosas muy extrañas en mi casa. Ahora pienso que quizás tenía que ver con mi nerviosismo y agitación por estar en esas edades tan difíciles, donde tienes que decidir prácticamente tu futuro estudiantil y laboral. El asunto es que vivía con mi madre y mi hermana, ambas con trabajo y mayores que yo. Casi cada vez que mi hermana y mi madre estaban fuera del barrio para ir de compras y yo estaba sola en casa, la oía. A la mímica me refiero. Y aún no sé por qué le puse el género femenino. Quizás porque se hacía pasar siempre por mujeres. Pero nunca he sabido, ni quiero saber, de qué se trataba en realidad. Lo que sí puedo testimoniar es el claro tintineo de las llaves tras la puerta principal, como si alguien hiciera ademán de abrir la puerta, o el clic de la cerradura al abrirse, el chirrido de la puerta abierta deslizándose al abrirse y cerrar, mientras los perros se apresuraban a llegar a la puerta principal, ladrando para saludar a quien acababa de llegar a casa. Parece que lo que describo es algo normal, que sucederá en todas las casas de España y del mundo, pero no es así, porque aunque yo oía el tintineo de las llaves, la cerradura o la puerta, cuando me apresuraba a recibir a mi hermano o a mi madre, allí no había nadie. Nada. Todo estaba en calma. Y no solo era yo, era, como digo, también mis dos perros. De estar tumbados en su colchón, en el salón del suelo, ambos salían escopetados hacia la puerta al intuir, al igual que yo, que mi hermana o mi madre regresaban a casa. Todos quedábamos atentos a la puerta, que no se había movido ni un ápice. Y eso me llenaba el cuerpo de escalofríos. Alguna vez, cuando este fenómeno me pillaba dentro de mi dormitorio, oía de nuevo abrir y cerrarse la puerta, y posteriormente a mi madre o a mi hermana decirles a los perros que se detuvieran. Siempre acostumbraban a decirles:
Esperad, que vivo aquí. Apartaros un segundo, atrás. Y los perros dejaban de ladrar y se dedicaban a sus asuntos. Era entonces cuando me levantaba de la cama e iba a saludar y ayudar a guardar las cosas. Para mi sorpresa, allí no había nadie. Solo los dos perros que volvían a su cama, como ordenados por alguien que no veía yo, pero que había sonado como mi madre o como mi hermana. Para bien de mi salud mental, esos sucesos que se repitieron 2 veces más dejaron de suceder una vez que empecé a quedarme en la cama y a taparme los oídos. Igualmente, para estar 100% segura de que de verdad era mi madre o mi hermana, llamaba a gritos a mi madre para ver dónde estaban, en lugar de levantarme para saludarlos. El panorama de levantarme y ver que estaba completamente sola me angustiaba tanto que nunca más accedí a volver a vivirlo. Una vez, después de que mi madre se operara de la rodilla, se quedó en casa de mis abuelos durante unas semanas para curarse. Ni mi hermana ni yo podíamos hacernos cargo todo el día de ella, porque los dos trabajábamos y estudiaba en mis ratos libres, así que era mejor que se quedara con mis abuelos la temporada de recuperación. Una vez, llevé a mi perro a pasear y cuando volví a casa, el perro de mi madre, que estaba dormido en su habitación, empezó a ladrar. Escuché a mi madre decirle: «Duna, deja de ladrar», y después de unos cuantos ladridos más, se detuvo. Sorprendida yo de que mi madre estuviera en casa, salí corriendo a la habitación de mi madre para saludarla, pues hacía días que no la veía. Pero su habitación estaba vacía. Ese silencio de la casa me pareció el más silencioso de mi vida. Me sentía aterrorizada y con los pelos de punta. Aunque mis perros parecían escuchar lo mismo que escuchaba yo, ellos en cambio no se sobresaltaban ni parecían sentir miedo. Lo que sí era claro es que escuchaban la voz incorpórea, igual que yo. A día de hoy no lo entiendo. No sé qué era eso, pero parecía estar robando las voces de mi familia, y yo me estaba volviendo loca. Muchas otras cosas sucedieron en ese apartamento, desde golpes en sí en las paredes hasta garras que rasparon la puerta de mi armario. Yo solo deseaba poder ahorrar más y más para poder independizarme, porque a pesar de que mi hermana y mi madre sabían de todo lo que les contaba, como a ellas no les sucedía nunca nada, siempre pensaban que mi oído no era muy bueno y sería seguramente el vecino o cualquier otra excusa que se les ocurriera. Pero yo sabía que no era el vecino ni nada parecido. Yo oía a mi madre, escuchaba a mi hermana. Los perros también las escuchaban y algo se estaba haciendo pasar por ellas y parecía tener interés en torturarme a mí. En ese mismo apartamento, una tarde de sábado mi hermana acababa de irse con su novio y mi madre estaba trabajando, pues limpiaba casas particulares. Por un motivo que no conozco, me comencé a sentir mal, así que agarré un plátano y me fui al salón para tratar de sentirme mejor. Estaba viendo una película en el salón, pero apagué el televisor y me fui a descansar la vista, con una buena dosis de potasio en forma de plátano de Canarias. Casi tan pronto como me tumbé en la cama, escuché un golpe que venía desde adentro de las paredes. Pude replicarlo exactamente porque era como si alguien golpeara el nudillo contra la pared. No era una pared contigua al piso de al lado que daba a mi cuarto. Era un sonido hecho desde dentro de mi cuarto. Me intenté calmar y respirar hondo, pero a eso no le pareció bien y los golpes fueron en aumento. No pude aguantar más y llamé a mi hermana llorando porque no sabía qué era. Tan pronto como pudo, y mientras yo me tapaba los oídos con la almohada, ella llegó a casa. Pero justamente antes de que se abriera la puerta principal, los golpes cesaron. Yo solo lloraba y la abrazaba, temerosa de que tampoco me fuera a creer aquella vez. Sin embargo, ella empezó a creerme, porque no era normal verme tan afectada por una broma o por un invento.
Algo estaba pasando en esa casa y yo era la víctima. Una vez se aseguró mi hermana de que yo estuviera bien, se fue de nuevo y todo quedó en silencio. Me levanté para ir a tirar mi cáscara de plátano y mientras pasaba por mi armario y salía de mi dormitorio, escuché un último golpe en las paredes. Lo que yo sentí entonces es que eso que había golpeado el armario me estaba avisando de que allí seguía, a pesar de ser una especie de chivata. Unos meses después, no sé cuánto exactamente, me sucedió de nuevo mientras organizaba mi dormitorio. Instalé un pequeño rincón de lectura donde me apoyaba contra mi armario en un pequeño nido de mantas que hice en el suelo. Esto que voy a contar solo sucedía cuando me apoyaba contra la puerta durante más de 20 minutos, pero cada vez que leía en mi pequeño nido, escuchaba y sentía las vibraciones de la puerta retumbando contra mi espalda. Escuchaba lo que sonaba como garras rasgando el interior de la puerta del armario, tratando de salir. Solo sucedió 3 veces antes de que reorganizara mi habitación nuevamente. Esta vez puse mi cama contra la puerta del armario para que nada de lo que hubiera allí pudiera salir. Eso sí, mi armario estaba completamente lleno hasta el tope y ni un gatito cabía allí. No sé de dónde venía el sonido, pero ciertamente no eran las 3 mantas que presionaban contra la puerta. A pesar de la nueva organización del cuarto, seguía escuchando cosas que venían de mi armario después, pero me sentí más segura sabiendo que no podría salir. Para salir, tendría que lanzar volando mi cama y yo sobre ella para poder abrir la puerta, cosa que creía imposible. Aunque las rasgaduras continuaron si me saltaba los 20 minutos apoyada contra ella, creo que mi conciencia cambió y me lo tomé del mejor modo posible para, sobre todo, no acabar en un psiquiátrico. Gracias a Dios pude independizarme con lo ahorrado y con la ayuda de una amiga, y no miré atrás a pesar de lo mucho que extrañaba a mi familia. Total, ellos no sufrían ningún ataque y no les importaba seguir viviendo allí. Hoy en día sigue siendo la casa de mi hermana, pero yo no puedo entrar. Son muchos los malos momentos y me da miedo volver a experimentarlos. Todavía no sé qué había en ese piso, pero me alegro de que no me haya seguido cuando me fui. Mucho he reflexionado sobre si era mi mente la que me jugaba las malas pasadas, pero de ser así, ¿cómo era posible que también lo escucharan los perros? Y los golpes en las paredes, lo mismo. No es posible inventarse eso, a mi parecer. Algo rondaba esa casa y me buscaba a mí, haciéndose pasar por mi madre o mi hermana. La puerta la oía claramente, y eso me hace pensar si alguna vez me hubiera levantado más rápido, quizás hubiera visto a alguien o algo. Creo que, de ser así, me hubiera dado un infarto, lo cual es peor. Irene nunca más volvió a vivir ningún suceso extraño en su vida, aunque su curiosidad le hacen ser hoy día una interesada de los fenómenos paranormales. Quizás busca una explicación en los casos de otros sobre qué es lo que vivió ella. Quizás una especie de visitante de dormitorio o un espíritu que cohabitaba con ella. Sin embargo, me parece especialmente reseñable que aquello que venía a ella era capaz de simular la voz de sus familiares. Eso pienso que denota inteligencia, lo cual no es bueno. Que algo se haga pasar por una persona cercana y que actúe con intención no puede ser sino un engaño. La pregunta es, ¿para qué? Eso es algo que quizás ya nunca sepamos, ni Irene tampoco, pero la mímica pareció atormentarla, con un claro propósito misterioso. Se quería hacer pasar por su familia, quizás para acercarse a ella, con misteriosas intenciones de las que solo podemos especular, pero nada más. Si un día aquel armario se hubiera abierto, quizás el precio de averiguarlo hubiera sido demasiado alto para Irene, la protagonista de este testimonio paranormal real.